Presentes, vamos a dar inicio a la grabación. Entonces vamos a comenzar. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro segundo taller que corresponde a un ciclo de 3 talleres relacionados con los 3 tipos de diseño que normalmente estamos acostumbrados a ver, lo que llevamos al ámbito de nuestra área de las ciencias jurídicas y de gobierno. El objetivo del taller, ¿se ve la pantalla compartida? Sí se ve. Gracias. Bueno, el objetivo del taller es que vamos a abordar el diseño en investigaciones cualitativas. Si bien el lunes habíamos visto los diseños, el martes, perdón, de los enfoques cuantitativos, vamos a ver hoy el diseño en las investigaciones cualitativas de carácter aplicado específicamente al ámbito de las ciencias jurídicas y del gobierno. El propósito no se trata, ese taller, como su nombre le indica, no se trata de estudiar la metodología solamente desde una perspectiva teórica, sino analizar cómo cada decisión metodológica que ustedes adopten, ya sea en su anteproyecto y posteriormente en la tesis, tiene que reflejarse en el documento que ustedes vayan a presentar. Hoy, como su nombre le indica en el taller, primero vamos a ver una relación teórica de entre el problema de investigación, las preguntas, los objetivos, las categorías, el diseño metodológico, las unidades de análisis, así como las técnicas de recolección de datos desde el punto teórico. Y en la segunda parte del taller vamos a ver un ejemplo de cómo la parte teórica que les voy a estar explicando se debe ver tanto en el anteproyecto, que es el primer documento que ustedes presentan, y con posterioridad en lo que es la tesis, ya el borrador final de tesis, para que sea aprobado para defensa de tesis, cómo deben presentarse en función de un análisis cualitativo. El objetivo es que al finalizar del taller ustedes al menos se lleven una idea de contar con los elementos concretos que necesitan para construir o mejorar, ya sea que no lo hayan empezado o que ya lo estén trabajando, sus anteproyectos, sobre todo para procurar que sea coherente, viable y metodológicamente defendible en el caso de que hayan escogido un enfoque de investigación cualitativo. Teniendo en cuenta esas cuestiones, lo primero es que es importante que ustedes tienen que entender que tienen que defender 3 decisiones. Es decir, nosotros queremos que ustedes sean capaces al finalizar del taller de explicar si el fenómeno jurídico que ustedes están declarando en su anteproyecto, en su problema, o el fenómeno político, o el fenómeno administrativo o institucional, ya sea un estudiante de ciencias jurídicas o de gobierno, es un fenómeno que requiere de una aproximación cualitativa. Porque a veces cometemos el error de pensar que porque es de derecho, es de ciencias sociales, o es de ciencias jurídicas, o de gobierno, sí o sí es cualitativo. La segunda cuestión que tenemos que dejar bien claro es seleccionar un diseño metodológico adecuado. Como les decía en el taller anterior, es un error decir enfoque cualitativo de diseño no experimental o experimental, porque los diseños experimentales o no experimentales le corresponden específicamente a los enfoques cuantitativos puros. Los enfoques cualitativos tienen sus propios diseños, que hoy vamos a estarlo viendo, por lo tanto es importante que ustedes sepan capaces de estudiar esas cuestiones. Ahora vamos a comenzar por la ruta cualitativa. La ruta cualitativa. Bueno, la ruta cualitativa, y le llamamos ruta cualitativa, es aquella a la que busca comprender los fenómenos a partir de qué? A partir de los significados, de la experiencia, de las prácticas, de los discursos e interpretaciones que las personas les dan o las instituciones. En ese contexto, alguien tiene activado su micrófono y hace un poco de interferencia. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Les pediría que si tienen activados sus micrófonos puedan silenciarlo. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, escriben en el chat o al finalizar preguntan sin problema. Bueno, como les decía, el enfoque cualitativo o la ruta cualitativa tiene que ver cuando nosotros buscamos analizar el significado, las experiencias, las prácticas, los discursos, las interpretaciones que nosotros como personas o los sujetos a los que vamos a acudir para recolectar los datos tienen, o ya sean las instituciones que estamos analizando. En materia, en el ámbito específico nuestro de las ciencias jurídicas y de gobierno, nosotros no estudiamos únicamente normas. También podemos investigar cómo esas normas son interpretadas, son aplicadas, negociadas o incluso pueden ser ignoradas por distintos actores. Mientras que en el ámbito de gobierno, en el ámbito gubernamental, nosotros podemos analizar cómo los funcionarios implementan una política, cómo se toman determinadas decisiones, qué barreras institucionales podrían afectar a la ejecución de un programa. Entonces, si utilizamos un enfoque o una ruta cualitativa pura, nosotros entonces estaríamos escogiendo que podríamos aproximarnos a dimensiones que tienen que ver con la realidad y que no se comprenden únicamente mediante porcentajes y mediciones.
Por lo tanto, la primera decisión que nosotros tenemos que tener en cuenta es determinar si el problema realmente requiere de una investigación cualitativa. Por lo tanto, cuando yo estoy entonces, ¿cómo conviene o cuándo conviene tener un diseño que sea cualitativo dentro de mi investigación? El enfoque cualitativo tienen que tener en cuenta ustedes que es pertinente cuando nosotros buscamos comprender cómo las personas interpretan una norma, experimentan un proceso judicial, aplican una política pública, desarrollan determinadas prácticas institucionales. Por ejemplo, una investigación puede analizar cómo los jueces interpretan el principio del interés superior del niño, cómo los funcionarios comprenden las obligaciones de transparencia o cómo las víctimas experimentan el acceso al sistema de justicia. En estos casos que les estoy diciendo como ejemplo, a nosotros lo que nos interesa es conocer los argumentos, los significados, las experiencias, los procesos. Por el contrario, cuando el objetivo principal mío no es eso, sino que es calcular porcentaje, medir la frecuencia de un fenómeno o establecer relaciones estadísticas, probablemente lo ideal sería que yo acuda a un enfoque cuantitativo. Pero si lo que me interesa no se trata, ojo, de que un enfoque sea mejor que otro, la elección no va por ahí. La elección depende de la naturaleza de mi pregunta general de investigación. Por eso yo siempre les hago hincapié en la importancia de su pregunta, porque como ustedes formulen su pregunta general, es el tipo de enfoque que va a tener. Por ejemplo, si mi pregunta general dice, ¿qué porcentaje de funcionarios conoce la ley de acceso a la información pública? Esa es una pregunta que es cuantitativa, descriptiva. Porque yo lo que me interesa es saber la cantidad, el porcentaje de funcionarios que conoce el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque está orientada hacia la obtención de porcentaje. Pero si mi pregunta sería, ¿cómo interpretan los funcionarios las obligaciones establecidas en la ley de acceso a la información pública? Ahí va hacia una mirada cualitativa, porque a mí lo que me interesa es la opinión, la percepción, la experiencia, la interpretación que hacen los funcionarios respecto a las obligaciones que ellos tienen en atención a lo que ellos interpretan que se deriva de la ley. Por lo tanto, la pregunta general es importante para que yo pueda tomar en consideración esos aspectos. Por lo tanto, siempre que nosotros busquemos comprender cómo se interpreta, cómo se aplica, cómo se vive, cómo se disputa una norma, una política pública, una decisión judicial o una práctica institucional, lo ideal es ir hacia un enfoque cualitativo. Cuando yo lo que quiera sea hacer mediciones, medir impacto, medir relaciones, establecer porcentajes, describir características, mi enfoque va hacia lo cuantitativo. Pero si yo mezclo ambas cosas, que es lo que vamos a ver en el taller de la próxima semana, entonces voy hacia lo mixto. Por lo tanto, preguntas típicas de un enfoque cualitativo puro son cómo interpretan, de qué manera, qué significados atribuyen, qué tensiones emergen, qué patrones discursivos aparecen en sentencias o expedientes. Fíjense que son preguntas que van a la subjetividad. La diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo tienen que tenerlo en cuenta, que es que en uno nosotros los resultados los tenemos objetivamente ahí de donde los recolectamos, mientras que en lo cualitativo nosotros vamos a tener que construir el código o la categoría a partir de las respuestas. Porque voy a tomar un ejemplo. A lo mejor yo le hago la misma pregunta a Mabel que me pueden hacer a mí. ¿Qué significado tiene Mabel? Atribuye Mabel a la política pública tal. Y le pregunto lo mismo a Viviana, ¿qué significado atribuye a la política pública tal? A lo mejor Mabel me responde, no considero que la política pública X es así, es buena, funciona, tiene buena redacción, la sistematización se aplica, además cuenta con todos los protocolos y procedimientos para su implementación. Sin embargo, Viviana responde, yo considero que la política pública X es una política pública que ha resultado adecuada en los últimos años. Fíjense, cada una de nosotras, disculpa Mabel que le tome como ejemplo a usted, cada una de nosotras toma como referencia palabras propias nuestras que son basadas en qué? En nuestra experiencia, en nuestra opinión, en nuestra interpretación. ¿Qué me va a tocar a mí como investigadora? A construir el código, que es lo que vamos a ver posteriormente, porque tanto Mabel como Viviana nos está diciendo que la ley funciona, pero no nos dijeron con esas palabras. Entonces yo tendré que en la investigación cualitativa crear mi código o mi concepto o mi categoría, lo que no ocurre con la investigación cuantitativa, porque en la investigación cuantitativa yo le pregunto a Mabel y a Viviana, ¿qué considera usted en una escala de atendiendo a la siguiente escala, califique la política pública X?
yo le doy una escala a Mabel y a Viviana de buena, regular, excelente, deficiente. Mabel y Viviana marcan, entonces yo ahí no estoy yendo a la subjetividad, es objetivo porque yo recolecto el dato. Mabel y Viviana ambas contestaron que buena. Entonces yo ahí le puedo dar porcentaje, le puedo ver la frecuencia, le puedo ver la cantidad. Por lo tanto, vuelvo y repito, de ahí la importancia de que la pregunta es un elemento clave cuando ustedes diseñan. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Tienen que tener en cuenta, en ese sentido, que uno de los errores más frecuentes consiste en confundir el tema con el problema de investigación. El tema es el área general de interés. Por ejemplo, a mí me interesa investigar el control judicial de los pagarés, pero en ese contexto yo puedo ubicar el fenómeno. ¿En dónde? En el juzgado de paz de Encarnación. Un ejemplo hipotético. Posteriormente, que identifico la tensión o la problemática que existe. Si existen cuestionamientos relacionados con notificaciones defectuosas, si hay embargos, si existen documentos cuya autenticidad no fue suficientemente verificada. Luego reconozco el vacío de conocimiento que existe. Es decir, pues que se desconoce, a lo mejor yo investigando me doy cuenta que es que se desconocen cómo se desarrollan los mecanismos de control jurisdiccional encargados de analizar la relación con la autenticidad y los requisitos formales del pagaré. Todos esos elementos me permiten a mí construir qué cosa, mi problema de investigación concreto, que son las posibles deficiencias de control jurisdiccional en un periodo determinado, en un juzgado determinado, con respecto a un ejemplo determinado. Por eso, cuando ustedes tienen esos elementos, es importante de que tomen en consideración de que el tema es algo amplio, pero ustedes tienen que contextualizarlo. Luego tienen que identificar la tensión o el problema que está existiendo, porque en base a esa tensión o ese problema es el vacío que ustedes detectan, que es el salto cualitativo o cuantitativo que van a tener para poder encontrar su problema de investigación y tener el aporte que están desarrollando. Por lo tanto, cuando yo tengo en cuenta esas cuestiones, el problema tiene que quedar delimitado, al igual que como vimos en el taller anterior, el problema en la investigación cualitativa también tiene que tener su delimitación tanto conceptual, espacial y temporal, o vamos a decir que poblacional o unidades teóricas con las que ustedes vayan a trabajar. Por lo tanto, es diferente decir, quiero investigar el acceso a la justicia a plantear un problema específico sobre las barreras de acceso que experimenta la población con por ejemplo, con las personas con discapacidad. Uno es un tema que es genérico, que es acceso a la justicia, mientras que el otro ya es el problema, que son las barreras de acceso que experimentan las personas con discapacidad para el acceso a la justicia en Paraguay. Entonces, de ahí es la importancia de que ustedes puedan identificar esas cuestiones. Ahora, una vez que tenemos eso desarrollado y estamos haciendo el íter de cómo construimos una pregunta de investigación y cómo construimos una investigación cualitativa, el planteamiento del problema en la investigación cualitativa tiene que cuando nosotros lo leamos, cuando ustedes lo lean, cuando lo estén redactando, debe conducirles a de ir de una situación general a una dificultad concreta que requiere de investigarse. Primero, ¿qué tienen que hacer? Describir el fenómeno, explicar el contexto jurídico donde se está dando ese fenómeno. Y este es un ítem que yo les hago muchísimo hincapié porque a veces ustedes describen bien el fenómeno, pero no lo contextualizan en el ámbito jurídico. Y parece más un problema sociológico que un problema jurídico. Y si bien nuestra área pertenece a las ciencias sociales, tiene una rama específica que es la ciencia jurídica y ustedes tienen que demostrarlo. Ahí entonces, en ese contexto jurídico, ustedes lo pueden vincular que pueda ser sociojurídico o que es institucional. Posteriormente, ¿qué hacen? Evidencian, como les decía, esa tensión. Por ejemplo, una norma puede garantizar el derecho a la defensa, pero sin embargo existen prácticas procesales que dificultan el ejercicio efectivo de ese derecho. También debemos delimitar dentro del planteamiento del problema el lugar, el periodo, las unidades de análisis. El planteamiento, ojo, y esto es importante también, no puede convertirse en una denuncia personal mía como investigadora ni contener afirmaciones que aún yo no he demostrado. Siempre, por lo tanto, cuidado con los vocablos, con los conceptos que utilizan, porque la investigación ustedes la están realizando precisamente porque aún necesitan crear conocimiento científico sobre el fenómeno que justifique que ciertamente está existiendo ese problema. Por ello es importante evitar expresiones como los funcionarios incumplen permanentemente la ley. Eso es lo que usted va a demostrar. Una formulación más, vamos a decir que más científica, metodológicamente hablando, es verdad que sabemos que los funcionarios incumplen permanentemente la ley, a lo mejor con el tema que yo estoy investigando,
pero más científica, más metodológica para una tesis de maestría o doctorado, podemos decir, en nuestro planteamiento del problema, se han identificado cuestionamientos relacionados con la aplicación de determinados procedimientos, vamos a decir, cuya naturaleza y alcance requieren ser analizados porque evidencia que no todos los funcionarios aplican de igual manera los postulados legales existentes con relación y ahí explican con respecto al tema. ¿A dónde voy con eso? Que en el planteamiento cualitativo debe terminar creando la necesidad lógica de por qué ustedes tienen que formularse una pregunta general. Y entonces ahí vienen las preguntas y los objetivos. Es decir, nosotros en esta matriz que ustedes ven aquí que yo les desarrollé, en esa matriz ustedes tienen, bueno, el título, vamos a suponer que mi título, aquí se me fue, aquí. Mi título es Control Jurisdiccional de la Ejecución de Parares. Vamos a suponer ahí 3 puntos suspensivos. Yo me hago mi pregunta general, una pregunta que lleva a la subjetividad. ¿Cómo se manifiestan las deficiencias con respecto a mi tema? Mi objetivo general, que sale de mi pregunta general, ya eso es algo que ustedes dominan, analizar las deficiencias que se producen producto de. Y luego vienen mis preguntas específicas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Mi título se convierte en mi pregunta se convierte en mi objetivo, pero ojo, mi pregunta tiene que expresar aquello que todavía desconocemos y que deseamos comprender. ¿Cómo se traduce esto en español y castellano más claro? Mi pregunta tiene que quedar bien claro, tiene que ser una pregunta evocativa, que deje claro qué es lo que yo quiero investigar sin que llegue a ser sugestiva ni impertinente. Y utilizo términos propios de nosotros el área de ciencia jurídica porque la pregunta de por sí no me puede dar todavía la respuesta de lo que yo se supone que voy a investigar porque yo investigo para poder demostrarlo. El objetivo que tiene que indicar siempre, la acción. Es decir, lo que usted va a desarrollar para poder responder a su pregunta. Y ahí el verbo es importante. Por lo tanto, si mi título es Control Jurisdiccional de la Ejecución de Pagarés en el Juzgado de Paz de Encarnación, yo me pudiera preguntar cómo se manifiestan las deficiencias en el control jurisdiccional durante la ejecución de pagarés en el Juzgado de Paz de Encarnación, por poner un ejemplo. El objetivo, analizar las deficiencias que se manifiestan en el control jurisdiccional de los pagarés juzgados de paz de tal lugar. Y mis preguntas específicas, y aquí es importante, nunca deben superar en alcance a mi pregunta general. Y ojo con las preguntas específicas, porque si mi pregunta general es una pregunta general cualitativa, yo no puedo tener preguntas específicas cuantitativas dentro de mis preguntas específicas porque mi pregunta general ya me está diciendo que el enfoque que yo voy a asumir es cualitativo. ¿Qué significa esto? Que si mi pregunta general es cómo se manifiestan, yo no puedo tener preguntas específicas que digan con qué frecuencia, en qué medida, con qué porcentaje, qué cantidad de pagarés, porque son preguntas que son cuantitativas y se alejan del enfoque que yo asumí. Si yo voy a tener ese tipo de preguntas, entonces mi enfoque tendrá que ser o cuantitativo o tendrá que ser mixto. Pero si mi pregunta general es cualitativa, yo no puedo tener preguntas cuantitativas en mis preguntas específicas, porque eso metodológicamente hablando es un error desde el punto de vista de la coherencia en ese sentido. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan en cuenta esos elementos. Entonces, otro apartado que nosotros tenemos que tener en cuenta también y que lo vemos en todas las investigaciones, bueno, ya ustedes lo conocen, justificación, viabilidad y consecuencia, que va dentro de nuestro marco introductorio, la justificamos, explicamos todas las cuestiones relacionadas con ello, la relevancia de la investigación, tanto social, teórica como metodológica, y las deficiencias en torno al conocimiento y las limitaciones, qué es lo que conocemos del fenómeno que estoy investigando, qué es lo que se desconoce, las posibles limitaciones que se me pueden dar. Entonces, las deficiencias, ¿en qué se trata? Se trata de que yo tengo un espacio legítimo para realizar una nueva investigación, porque se ha investigado, pero nadie lo ha hecho desde la perspectiva que yo pretendo hacer. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que se conoce. Y lo que siempre les digo a mis estudiantes, tienen que revisar las leyes, la doctrina, la jurisprudencia, los artículos científicos, las tesis, los informes institucionales. A veces nosotros tenemos una idea previa de que algo es un problema y sin embargo, luego analizándole, haciendo el levantamiento bibliográfico, nos damos cuenta que se ha investigado, solo que no se ha hecho desde la mirada que nosotros pretendemos hacerlo. Y esa es la dimensión que nos hace falta explicar que está insuficientemente desarrollada. Por ejemplo, pueden existir numerosos estudios doctrinales sobre transparencia,
pero a lo mejor yo no encuentro o encuentro muy poca evidencia sobre la manera en la que los funcionarios públicos de Asunción interpretan y aplican las obligaciones de transparencia en su trabajo cotidiano. Sobre transparencia se ha escrito mucho, sobre ética en el ejercicio de la función pública, pero yo encuentro muy poco desarrollo bibliográfico y científico sobre la forma en la que los funcionarios interpretan y aplican las obligaciones de transparencia en su trabajo cotidiano. Entonces, esa deficiencia yo la puedo demostrar, sí la puedo demostrar porque voy a investigar. Ese es el aspecto que constituye el vacío. Y eso es lo que siempre le decimos a ustedes, que es a lo que nos referimos cuando estamos hablando del salto con respecto al estado del arte. ¿Qué es lo nuevo que ustedes van a analizar? ¿Qué es lo que no se ha investigado o habiéndose investigado, ustedes van a hacerlo de una manera distinta? Porque no se trata de que nunca se haya tratado el tema. A lo mejor se ha tratado, pero nadie lo ha hecho desde la mirada o la perspectiva que ustedes pretenden hacerlo. Y las limitaciones se presentan no es más que aquellas cuestiones que nosotros podemos tener dificultades, por ejemplo, para un acceso, para una reserva documental, para la disponibilidad de los participantes. Vamos a suponer que yo quiero hacer la investigación, pero yo tengo una posible limitación que es que las personas no me quieran participar en la investigación, no me quieran responder la encuesta, de que a lo mejor exista sensibilidad institucional porque no quieran darme los datos. Una limitación, ojo, no invalida la investigación, pero es importante reconocerla para que el día de mañana en su defensa, si usted nada más tenía 5 respuestas de 5 entrevistados y la mesa le pregunta, ¿y por qué nada más 5 entrevistados y no 30 o no 25 o no más entrevistados si la cantidad de población que usted tenía en la institución era de 180? Usted diga, no, es que en su momento en mi anteproyecto yo me declaré como una limitación la disponibilidad de los funcionarios para querer ser entrevistados. Y aunque yo le envié el cuestionario o la entrevista a los 180 o a mi muestra de 90 a 100, solamente 5 me respondieron. Y la mesa entonces ve que en ciertamente su anteproyecto usted se lo declaró como una posible limitación que no le va a limitar a usted su resultado. Lo único que hace es la posibilidad de contrastación luego para una población más general. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan también eso en cuenta. Bueno, el marco teórico es útil, es necesario, es importante que ustedes lo tomen en consideración. El marco teórico, sobre todo, nosotros es importante, al igual en el marco, en el enfoque cualitativo como en el cuantitativo, que ustedes, el anteproyecto que tenemos en la universidad, menos les pide en este momento, como les decía en el otro taller, una lista de como mínimo 10 referencias bibliográficas relacionadas con ello. Es importante que esté distribuido, es decir, que tenga los conceptos, las categorías con las que ustedes van a trabajar, los antecedentes, además de eso, las bases teóricas. Vamos a decir que si ustedes van a hacer un estudio sobre políticas públicas, podrían apoyarse en las teorías de gobernanza, institucionalismo, implementación, porque no se trata de hacer la historia del cuento de la buena pipa ni del cuento del tabaco. A veces el estudiante pone muchísima información que es verdadera, que es información que de algún modo es útil, pero no guarda relación con la investigación que ustedes están haciendo. Por lo tanto, eviten construir un marco teórico compuesto exclusivamente por ley. Esa es la primera recomendación que les hago a todos mis estudiantes de Ciencias Jurídicas y Gobierno, porque no se trata de transcribir la ley. La ley está ahí y ya está. Si usted no se trata de transcribir los artículos, sino que la norma es una fuente esencial, pero no reemplaza el análisis científico teórico que usted va a hacer. Por lo tanto, no es transcribir artículo por artículo, sino ir señalando aquellos que son relevantes, útiles para su marco teórico, e ir haciendo el análisis y contrastándolo con la teoría existente en ese sentido. En diseños cualitativos, la hipótesis. Si habíamos visto en el taller anterior que en diseños cuantitativos tenemos hipótesis, en muchas investigaciones cualitativas nosotros no formulamos hipótesis rígidas que debamos comprobar estadísticamente, es decir, hipótesis que debamos comprobar de forma matemática. ¿Por qué ocurre eso en las investigaciones cualitativas? Porque el propósito de una investigación cualitativa es comprender las experiencias, interpretar los discursos, identificar las prácticas que todavía no se conocen de forma suficiente. Y en estos casos, entonces nosotros trabajamos con preguntas abiertas o categorías iniciales. Sin embargo, hay investigaciones cualitativas donde sí nosotros podemos formular supuestos que puedan convertirse en hipótesis. Por ejemplo, para que me entiendan, yo encontré
que las dificultades en la implementación de la política pública de transparencia, que es un tema con el que yo trabajo, podrían relacionarse con prácticas institucionales y capacidades técnicas diferenciadas. Es decir, yo parto de que la problemática que puede existir en torno a la transparencia tiene que ver con que hay diferentes prácticas institucionales y capacidades técnicas en las distintas instituciones públicas que hacen que se vea dimensionada la transparencia de diferentes maneras. Este supuesto, ¿para qué me sirve a mí? Que es la hipótesis que yo me estoy planteando, que me sirve para orientar mi investigación, pero no me determina de forma anticipada los resultados. Porque esa decisión final que yo voy a adoptar debo justificarla. No es correcta que yo elimine una hipótesis simplemente porque mi investigación sea cualitativa, pero si se van a plantear una hipótesis en investigaciones cualitativas, lo que sí es importante es que ustedes expliquen por qué no sería útil. Es decir, si la formulan bien, pero si no la formulan, deberían explicar por qué no corresponde formularla atendiendo a la naturaleza del problema y el diseño. Entonces, si ustedes no se van a formular una hipótesis, porque su investigación es cualitativa, entonces es importante de que ustedes justifiquen los motivos de por qué no aplica. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el estudiante deja el espacio en blanco y simplemente no pone nada en su anteproyecto. En ese apartado usted pone, en esta investigación, dado que es una investigación de tipo cualitativa, no corresponde aplicarse una hipótesis porque no tenemos una respuesta anticipada, ya que las categorías o conceptos se van construyendo a medida que se avance en la recolección de los datos. Al menos algo así. Pero es importante también declarar los por qué no nosotros no hacemos algo. Ahora, las categorías. Si en el enfoque cuantitativo nosotros operacionalizábamos las variables, en la investigación cualitativa nosotros no tenemos variables, sino que tenemos categorías y subcategorías. Como les había dicho anteriormente, yo no quiero que se preocupen porque de repente nos escriben y nos dicen, profe, pero el modelo de anteproyecto dice operacionalización de variables y dice variables. Miren, como la palabra lo dice, es un modelo, pero ustedes suprimen la palabra variable y ponen categoría. Si deja variables, no hay problema, pero metodológicamente hablando, lo ideal es que usted suprima la palabra variable en ese apartado final de su marco teórico y ponga categorías y ponga cuadro de operacionalización de categorías o conceptos o constructos. Pero no pueden hablar de variable porque nosotros las variables es aquello que puede ser medido o modificado. Nosotros en el ámbito cualitativo no medimos las variables. ¿Qué es lo que tenemos? Categorías. Categorías que son aquellas dimensiones conceptuales que son relevantes para que nosotros comprendamos el fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, si mi trabajo es sobre control jurisdiccional, esa sería mi categoría principal. Y la puedo dividir, como ven, en control formal y control material. Yo quiero ver los diferentes tipos de control que hay. Entonces, mis indicadores, ¿cuáles serían? Es decir, mis dimensiones de mi categoría control jurisdiccional, donde yo pretendo ver el control jurisdiccional en el control formal y el control material. Esas son mis dimensiones. Ahora, ¿cómo yo mido esas categorías cualitativamente hablando? Bueno, no necesariamente siempre son elementos que puedan ser medibles, pero yo lo que sí puedo plantearme son aspectos que me permitan a mí orientar la observación y el análisis. Por ejemplo, con criterios como jueces, mecanismos de verificación, argumentos presentes en las resoluciones. Entonces yo me creo las categorías que yo voy, a dónde yo voy a ir para recolectar ese dato. Entonces, esa categoría o subcategoría yo la identifico con qué, con una técnica y un instrumento. Por ejemplo, si yo voy a analizar sentencia, ¿cuál sería mi instrumento? La guía de análisis documental. Si yo quiero conocer las experiencias de ustedes como abogados o usuarios del sistema judicial, ¿qué hago? Una entrevista semiestructurada. Por lo tanto, ¿de dónde van a sacar estas categorías si yo no tengo hipótesis? ¿De dónde? De mis objetivos de investigación. En el enfoque cualitativo, nuestras categorías salen de nuestros objetivos. Tienen dos opciones para hacerla. Una, de su objetivo general, y las dimensiones son las categorías que están dentro de sus objetivos específicos, o hay quien va directo a sus objetivos específicos y extrae las categorías de sus objetivos específicos y luego las dimensiones. Es decir, dependerá de ustedes, pero lo que sí es importante es que tengan en cuenta que las categorías con las que ustedes trabajan en el enfoque cualitativo las extraen de los objetivos porque si no se plantean hipótesis en ese contexto. Ahora, el marco metodológico. El enfoque cualitativo en marco metodológico debe responder a 6 preguntas importantes. La primera es qué enfoque vamos a utilizar.
Como en este taller estamos trabajando con enfoque cualitativo, se desprende, se cae del árbol el coco, por lo tanto está bien claro ahí, enfoque cualitativo. La segunda pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿qué diseño me va a permitir estudiar el fenómeno que yo estoy investigando? Por lo tanto, en el enfoque cualitativo no tenemos ni diseño experimental ni diseño no experimental, sino tenemos estudio de caso, investigación fenomenológica, documental, narrativa, etnográfica, teoría fundamentada. Si yo voy a ir a una localidad a recolectar los datos en esa población y a partir de la observación de cómo se comportan los habitantes de esa localidad, yo voy a trazar mis resultados, esa es una investigación cualitativa de diseño etnográfico. Pero si yo lo que voy a recopilar las experiencias que ustedes tuvieron con respecto a un fenómeno, por ejemplo, yo voy a ir ahora a Venezuela, vamos a suponer, y quiero recolectar las experiencias que han tenido los sobrevivientes y las personas que no sobrevivieron y las personas familiares del hecho del terremoto ocurrido. Eso es una investigación cualitativa de diseño fenomenológico, porque estoy acudiendo a la experiencia de los sujetos. Si yo lo que pretendo es recolectar los datos a partir de entrevistas para a partir de ahí plantear soluciones, puede ser una investigación cualitativa de diseño, investigación, acción, porque yo investigo a partir de las opiniones que me dan mis entrevistados para hacer propuestas de acción. Si yo lo que voy es a recolectar narrativas, porque voy a recolectar de sentencias, de expedientes, cómo los jueces han variado, cómo han modificado en el último quinquenio las opiniones de los magistrados en torno al control jurisdiccional en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, yo puede ser que sea un enfoque cualitativo de diseño narrativo. Si vamos a suponer que yo voy a voy a hacer el estudio de una figura del derecho, no sé, de Fernández Bulté, como uno de los exponentes principales de la teoría del Estado del Derecho en América Latina durante el siglo XX, y yo quiero hacer una investigación de cómo las teorías de Fernández Bulté influyeron en las percepciones de las interpretaciones en materia de teoría general del Estado del Derecho en América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX, yo entonces puedo tener un enfoque, una investigación de enfoque cualitativo de diseño bibliográfico. Ah, si yo me doy cuenta que la teoría existe, está conceptualizada, está regulado en la norma, pero la norma tiene vacíos, o la norma es abstracta demasiado, o tiene oscuridad, o hay lagunas de la ley, o incluso hay criterios de interpretación divergentes, y yo lo que voy a hacer es una propuesta de unificación de criterios a través de la hermenéutica jurídica. Mi investigación puede ser de enfoque cualitativo, de diseño, teoría fundamentada, porque yo voy a fundamentar la teoría existente para decir o hacer una propuesta o modificar, cambiar o mejorar la que ya existe. Por lo tanto, vuelvo y repito, el enfoque cualitativo, decir, y eso es algo que en los últimos, vamos a decir, en el último tiempo nos encontramos muchísimo y es un error metodológico que estamos señalando tanto en las tesis, en las revisiones como en las defensas de tesis. Los estudiantes nos señalan enfoque cualitativo y nos ponen diseño no experimental. Ahí hay un error metodológico grave, porque es verdad que usted no experimenta en los enfoques cualitativos, pero el diseño no experimental es un diseño propio de enfoques cuantitativos, porque los enfoques cualitativos tienen sus propios diseños. Por lo tanto, una vez que definimos el diseño, tenemos que decir el alcance que tendrá nuestra investigación. Y el alcance dependerá de quién, vuelvo y repito, del verbo que tengamos en nuestro objetivo general, si vamos a explorar el fenómeno, si lo vamos a describir, si lo vamos a interpretar, si lo vamos a explicar, dependerá de eso en ese sentido. Después, tienen que preguntarse quiénes constituirán sus unidades de análisis para poder identificar población y muestra. Nosotros podemos tener en investigaciones jurídicas y de gobierno personas, expedientes, resoluciones, instituciones, políticas públicas. Por lo tanto, si tengo personas, tengo población y muestra. Pero si tengo expedientes, resoluciones, instituciones, yo no puedo hablar de, es decir, yo no puedo hablar de población. Hablo de unidades teóricas o unidades de análisis, porque la población es un concepto innato al hecho de la naturaleza del ser vivo. Entonces, ahí, ciertamente el modelo dice población y muestra, pero ustedes señalan que en realidad son unidades de análisis o unidades teóricas, porque ustedes si trabajan con expedientes, resoluciones, instituciones o políticas, no están trabajando con personas, están trabajando con unidades teóricas o unidades de análisis. Luego desarrollan su muestreo. El muestreo
En el enfoque cualitativo es diferente al muestreo del enfoque cuantitativo. Si en el enfoque cuantitativo hacemos muestreo probabilístico, hacemos cálculo matemático para identificar la cantidad de sujetos a los que necesitamos aplicarle nuestra encuesta. Pero sin embargo, en el enfoque cualitativo, nosotros podemos tener un muestreo intencional o por conveniencia, un muestreo teórico o por bola de nieve. ¿Cómo determino esto? Según los intereses de ustedes. Pero tenemos que señalar también los criterios de inclusión o de exclusión de esa muestra que lo vamos a ver en el ejemplo. También el enfoque metodológico que tenemos que tener. ¿Cómo obtendrán la información? Si la información la van a obtener por entrevistas, por análisis documental, por guía de observación o a través de grupos focales. ¿Qué no podemos tener en nuestro diseño metodológico? Decir que vamos a aplicar encuestas. Porque las encuestas son propias de enfoques cuantitativos puros o en enfoques mixtos. En los enfoques cualitativos puros tenemos entrevistas, que pueden ser estructuradas o semiestructuradas, pero no tenemos encuestas en ese sentido. Y estas decisiones son las que hacen de que ustedes su enfoque metodológico cumpla con la categoría o con la coherencia de ser un enfoque metodológico cualitativo. Bueno, ahí vi que no estaba pasando la explicación. Vamos al análisis cualitativo. El análisis cualitativo. El análisis cualitativo es importante. Primero voy en dos pasos. En el anteproyecto de investigación, ustedes no tienen que hacer análisis cualitativo. Ustedes solamente declaran cómo van a realizar su análisis cualitativo, pero aún no lo señalan, no lo evidencian. Porque ustedes lo que están presentando en el anteproyecto de investigación es una tentativa de lo que ustedes quieren que, ¿cómo se llama esto? Que se presente en la investigación o cómo se va a desarrollar la investigación para que se los apruebe la escuela de posgrado. Por lo tanto, eso es importante en ese sentido. Ahora, en la tesis, nosotros ahí sí desarrollamos el análisis cualitativo y vamos a ver los dos ejemplos luego con posterioridad. Por lo tanto, eso es importante. Ahora, el análisis de los datos cualitativos es diferente al análisis de datos cuantitativos, porque en el análisis de datos cualitativos, nosotros el análisis lo comenzamos preparando los datos. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos transcribir y hacer anónimas las entrevistas que realizamos. Codificamos esas entrevistas y los documentos se organizan mediante criterios claros. Posteriormente que hacemos eso, codificamos. ¿Qué es codificar? Un código es la palabra o la expresión que nosotros utilizamos para representar un significado relevante. Por ejemplo, yo estoy analizando entrevistas que pueden aparecer códigos a partir de las respuestas que me dan mis entrevistados, como demora institucional, falta de capacitación, discrecionalidad, dificultad tecnológica. Esos códigos yo los agrupo y formo categorías con ellos. Y luego esos códigos yo los comparo con mis participantes y con quién más, con la teoría y las posturas doctrinales que yo extraje en mi marco teórico. Luego, ¿qué creo? Creo memos. Los memos son notas analíticas que nosotros como investigador, como el que está desarrollando la investigación, realizan para registrar las interpretaciones, las preguntas, las relaciones en las categorías. Si les decía en el taller anterior de que en el enfoque cuantitativo tenemos que tener todo el cálculo matemático, todas las cosas, en el enfoque cualitativo nosotros trabajamos con enraizamiento y densidad. ¿Qué significa eso? El enraizamiento, cuántas veces un concepto o una categoría fue manifestado por nuestros entrevistados, mientras que la densidad es cuántas veces esa categoría o ese concepto se vinculó o se relacionó con otras categorías u otros conceptos. Eso es importante y vamos a estarlo analizando. Ahora, una investigación cualitativa tiene que ser rigurosa para demostrar credibilidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A veces encontramos de que ustedes piensan que solamente por poner el resumen de la sentencia o el resumen de la entrevista ya están haciendo análisis cualitativo. Eso es un error. Primero porque la credibilidad en los análisis cualitativos implica que ustedes tienen que presentar evidencias suficientes para desarrollar las interpretaciones que ustedes están presentando. Aquí estamos hablando de la dependencia que existe entre comprender cómo se desarrolló el proceso y, por otro lado, la documentación de las decisiones metodológicas que ustedes fueron llevando a cabo para recolectar esos datos. La otra apartada, además de la credibilidad, es la confirmación. Nosotros necesitamos que nuestra tesis revele cómo las conclusiones están sustentadas en esos datos y no solamente en opiniones personales suyas como investigador. Y por otro, es la transferencia. La transferencia es aquello que me permite a mí decir que mi
investigación está fortalecida por una descripción detallada del contexto y de los datos que fueron recolectados. Y ahí en todo eso tiene que estar la ética. La ética, ¿por qué hablo de ella? Porque la ética es transversal porque ustedes tienen que proteger las identidades de las personas que fueron sus entrevistados, porque tienen que manejar responsablemente la información, que es sensible y sobre todo para evitar daños a los participantes. Era algo que yo recuerdo que Mabel me preguntaba en su momento, ¿qué hago? Le pongo el nombre. Bueno, si la persona te dice que ponga su nombre, no hay problema, pero por cuestiones de ética nosotros no ponemos nombre, codificamos los nombres de nuestros entrevistados. Y vamos a ver cómo lo hacemos en ese sentido. Bien, voy a mostrar acá. Por ejemplo, vamos a ir con la coherencia primero. Esto es aquí un ejemplo que tengo. Aquí, se me fue. Primero vamos a empezar con un ejemplo para ciencias jurídicas. El tema que escogí es un tema que se centra en las deficiencias del control jurisdiccional de la ejecución de los pagares. Así genérico. La pregunta que me plantea es una pregunta que lo que busco es comprender cómo se manifiestan esas posibles deficiencias. El objetivo es hacer un estudio de caso en un juzgado determinado que es coherente con una investigación cualitativa, por lo tanto lo delimité al juzgado de paz. El análisis documental que voy a hacer, ¿en qué va a consistir? En estudiar expedientes y decisiones judiciales. Y voy a hacer entrevistas a quién, a abogados, funcionarios y otros actores judiciales para escuchar su opinión con respecto al fenómeno. ¿Qué categorías me surgen a mí? Me surgen categorías directas como control formal, notificación, autenticidad, embargo, garantías procesales. ¿Por qué entonces me sirve esto para mi diseño cualitativo? Porque me va a permitir contrastar o combinar la coherencia que yo quiero demostrar entre la evidencia documental con las interpretaciones de los autores. Y me imagino que muchas veces lo ha ocurrido. Ustedes revisan las sentencias y las sentencias tienen unos datos, sin embargo, cuando tú le entrevistas al sujeto, el sujeto te da otra respuesta. Y es el mismo sujeto que hizo la resolución o el sujeto que hizo el escrito o el que intervino dentro del asunto. La combinación que me va a permitir, la combinación de las entrevistas con el análisis de las resoluciones me va a permitir comprender tanto el procedimiento que se llevó a cabo como la manera en que lo experimentaron las personas que tuvieron intervención durante el proceso. Entonces, esa es algo que es importante en el análisis cualitativo. Vamos a suponer que si lo hago en el ámbito de gobierno, y me interesa analizar la implementación de una política pública, eh, eh, en función de transparencia, mi pregunta no busca medir cuántos funcionarios conocen la política. Lo que busco es cómo los funcionarios han interpretado esa política y la implementan. Por lo tanto, yo voy a hacer un enfoque cualitativo de diseño etnográfico, porque yo voy a ir a la institución, me voy a sentar y voy a observar la rutina, la práctica de los funcionarios, los procesos de trabajo. Yo no los voy a entrevistar. Yo simplemente me voy a sentar con el permiso que me dé la institución todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde con una matriz observacional a decir, el funcionario llegó a las 9, a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la mañana se levantó de su asiento y no retornó hasta las 9 de la mañana. A las 9:05 abrió la ventanilla. Recibió a 10 personas. A las 10 de la mañana cerró ventanilla y no la abrió hasta la 1 de la tarde. El funcionario 2 llegó a las 7 de la mañana, abrió su ventanilla a las 8, estuvo atendiendo al público, se demoró un aproximado entre 15 a 25 minutos por atención al cliente y yo voy haciendo un detalle, una bitácora, una guía observacional de las prácticas, de la rutina, de los procesos de trabajo. Eso es etnografía institucional. Yo voy al lugar y estoy recolectando los datos, pero luego ¿qué voy a hacer? Como me permitieron acceder a las normas y los protocolos de la institución, yo voy a tomar la norma. La norma dice que el funcionario, su horario de entrada es de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y yo vi que el funcionario llegaba a las 7, mira, llega antes de las 7:30. Pero, y la propia norma dice que a las 8 de la mañana se abre ventanilla y que deben atender a los sujetos, que el trámite, el protocolo es hasta las 12, de 12 a 1 de la tarde, es horario de receso de almuerzo. Bueno, establezco las normas y los protocolos, que tiene que haber una tablilla pública donde ponga la cantidad de personas atendidas en el día, que tienen que ser llamados mediante. Yo voy y yo compruebo que lo que yo tengo en mi matriz observacional si coincide con lo que el protocolo establece que debe llevarse a cabo el procedimiento. Esas categorías, ¿a dónde me permiten a mí? Construir categorías como cultura organizacional, acceso a la información, rutina, barreras técnicas, rendición de cuentas.
para ver si ocurre. Y la observación me permite mostrar cómo se desarrolla realmente el procedimiento, si cumple con lo que dice el protocolo o no. Y por último, si quiero plantearme una entrevista, quiero hacer la entrevista tanto a los sujetos como a aquellos otros sujetos que son encargados de la supervisión para ver qué explicación o dificultades me dicen los funcionarios que existen y que ellos han identificado. Por lo tanto, mi enfoque es cualitativo y yo busco hacer una comparación entre la normativa y la práctica para relevar si existen coincidencias, brechas u oportunidades de mejora. Eso es importante que nosotros lo tomemos en consideración. Por lo tanto, aquí lo otro que les pide su modelo de anteproyecto es que tenga un cronograma, aquí se los muestro. El cronograma es un cronograma de GAN, donde no solamente es importante, y hoy se los estoy tocando, porque el cronograma no se trata de que ustedes distribuyan las actividades de forma uniforme, sino que el cronograma en el anteproyecto lo que les pide a ustedes es que ustedes demuestren cómo piensan organizar su trabajo para obtener los productos que puedan ser verificables para armar su tesis. Por lo tanto, si ven ahí, yo marqué algunas opciones y entonces cuando ustedes marcan, el cronograma que ustedes entregan con el anteproyecto es un cronograma que es susceptible de verificación. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que cada actividad tiene que poseer una duración realista. ¿Cuánto tiempo le va a tomar desarrollar su marco teórico? ¿Cuánto tiempo analizar los datos, contrastarlos, aplicarlos, la redacción de la tesis? Todo eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Luego, antes de entregar el anteproyecto final, mi consejo, antes de ir a la parte ahora a ver el ejemplo práctico, es que ustedes hagan una lista de verificación. Ustedes autoevalúen antes de remitir el documento a su tutor, porque el tutor o tutora le tiene que dar una nota a su anteproyecto en base a 100 puntos de si cumple con todos los elementos que tiene el modelo, desde su marco introductorio hasta su cronograma. En ese sentido, hay otro apartado que la universidad les solicita a ustedes, que es un presupuesto tentativo en ese apartado. Y bueno, aquí les puse algunos autores que pueden ser relevantes más allá de Sampieri para el área de las investigaciones jurídicas y de gobierno, porque casi siempre tenemos otros autores también que son relevantes en ese sentido. Voy a dejar de compartir esto y compartirles un documento para que puedan verlo y trabajar con él. Ahora vamos a aterrizar todas las cuestiones teóricas que les he dicho. ¿Cómo vemos esto en la práctica? Bien, me dicen ahí si ven la pantalla compartida. Sí, vemos. Gracias, Mabel. Bueno, vamos a ir a nuestro modelo de nuestro marco teórico, de nuestro modelo de anteproyecto. Vieron que el modelo de anteproyecto que tenemos en la universidad nos pide marco introductorio, marco teórico, marco metodológico. ¿Cómo vemos el diseño cualitativo en el marco metodológico de nuestro anteproyecto? Lo primero es que lo redactamos en futuro, porque es una tentativa, lo que nosotros presentamos, de aquello que nos interesa a nosotros, presentarle a la universidad para que nos sea aprobado. Por lo tanto, en ese contexto, empezamos primero, y esto es una recomendación que yo les hago. Yo me he percatado de que siempre el estudiante primero me pone esto, enfoque de investigación. Miren, hagan las cosas con coherencia y que tenga como que haya una, vamos a decir que un linking entre una sección y la otra. Ponen marco metodológico, título 1, centrado, negrita, y explicar qué es lo que van a hacer en esa sección. En esta sección se presenta el plan y la estrategia que orientan a la obtención, al análisis, brevemente. Incluso si pueden desarrollar los autores metodológicos con los que van a estar trabajando. En mi caso, yo me planteé tres autores diferentes a Sampieri, que son autores que tratan específicamente ciencias jurídicas, y digo por qué los estoy empleando. Entonces, ahora venimos al enfoque. Bien, el enfoque, decimos que la investigación, y vean como siempre les pongo, desarrollada en tiempo futuro, en el anteproyecto, siempre el verbo en futuro. La investigación se desarrollará mediante un enfoque cualitativo, debido a que buscará comprender e interpretar las experiencias, prácticas, percepciones y criterios. Esto es un ejemplo hipotético. Esto no es un ejemplo real de una tesis ni de una investigación. Es un ejemplo que yo tomé hipotéticamente de una percepción que yo tengo y se los traje hoy para que les sirva para el taller. Por lo tanto, la investigación se desarrollará mediante un enfoque cualitativo, lo declaramos. Y no basta solamente, que esto es otro error que cometen los estudiantes. Me ponen,
enfoque cualitativo y me ponen el concepto del enfoque cualitativo. No se trata de eso. Se trata de que usted diga por qué es el enfoque cualitativo. Entonces, justificarlo mediante un enfoque cualitativo debido a que se buscará comprender e interpretar las experiencias, prácticas, percepciones y criterios utilizados por los funcionarios municipales durante la implementación de los procedimientos de acceso a la información pública. Usted tiene que decir con qué se relaciona ello de su investigación. Yo utilizo también a Sampieri aquí y entonces ahí cito al autor. ¿Qué es lo que dicen ellos con respecto a la investigación cualitativa? Porque ustedes tienen que fundamentar el por qué están escogiendo el diseño, se fundamenta con los autores. Digo que también la elección del enfoque también cuenta en sustento, por ejemplo, en Olvera García, quien plantea que la investigación cualitativa permite conocer de manera cercana una norma, la aplicación de un sistema jurídico. Utiliza un autor que habla de investigación jurídica y por qué es importante utilizar enfoques cualitativos de este sentido. Explico además que el estudio no se orienta exclusivamente a determinar si la normativa es formalmente cumplida ni a cuantificar el número de solicitudes respondidas, sino que se busca comprender cómo se desarrollan los procedimientos. Explico qué es lo que yo estoy buscando con la investigación. Y fíjense que les puse 5 autores, porque en doctorado, como mínimo, ustedes tienen que tener 5 autores metodológicos para fundamentar su metodología. En maestría, con un autor metodológico se acepta, pero en doctorado mínimo, para un nivel de doctorado, mínimo 5 autores metodológicos en su metodología. Hay una diferencia ahí, hay un salto cuantitativo también dentro del estudio, por lo tanto es importante que tengan esto en cuenta, tanto para el enfoque cuantitativo, cualitativo es mixto, sin eso tenganlo presente. Luego del enfoque que viene el diseño. Digo cuál va a ser el diseño que se va a asumir. La investigación se asumirá, vamos a ponerlo así, vamos a cambiar aquí arriba, asumirá un diseño cualitativo de estudio de caso único. ¿Por qué de estudio de caso único? Porque dije que voy a ir a una institución X y vuelvo a utilizar a los autores metodológicos con los que voy a sustentarlo y digo también cuáles son los procedimientos que voy a tomar en consideración para mi análisis. Eso depende de cada uno de ustedes. No hay una única forma de redactar el diseño, pero sí tiene que quedar debidamente explicado por qué ese es el diseño que más se relaciona dentro del enfoque que ustedes asumieron. Ya lo expliqué, que viene después, el tipo o alcance de investigación. Es decir, la investigación tendrá alcance descriptivo con finalidad interpretativa. Y no basta con, miren, esto es lo que nosotros encontramos la mayoría de las veces. Esta es una explicación que yo les puedo asegurar que en el 90% de las tesis que revisamos está así. ¿Está bien? Sí está bien, pero no se puede quedar solamente ahí. Ustedes tienen que explicar en qué va a consistir, en qué va a consistir el componente descriptivo y en qué va a consistir la finalidad interpretativa. No basta con decir el alcance será descriptivo, el alcance será explicativo. No, es descriptivo porque me permitirá caracterizar los procedimientos institucionales. Asimismo, con esas características se buscará hacer una interpretación de las disposiciones normativas para superar la descripción de esos procedimientos y analizar los significados que los funcionarios le atribuyen a sus prácticas y sus decisiones en base a las experiencias que han tenido. Entonces, hay que explicar. Eh, miren, es lo mismo que nos ocurre en el ejercicio de la profesión. Hay que fundamentar el por qué escogemos algo. Y fíjense, yo aquí me construyo incluso ya el orden que yo voy a seguir. Yo quiero comprender la relación que existe entre coordinación. Eso pueden hacerlo, no depende de ustedes, pero es bueno explicarlo y vuelvo y repito, sustentar con los autores metodológicos con los que ustedes han escogido. La elección del alcance, fíjense, será coherente con Hernández Sampieri y Mendoza Torres, quienes señalan que la investigación cualitativa permite obtener información detallada y profunda sobre procesos. Asimismo, Olvera destaca que el enfoque cualitativo permite estudiar de manera cercana y profunda un segmento específico. El estudio no tiene como propósito realizar generalizaciones estadísticas. Y lo dejo claro, para que nadie me cuestione el por qué no tengo datos cuantitativos o que aún teniendo datos cuantitativos no haga análisis estadístico de los mismos. Ni tampoco pretendo hacer generalizaciones sobre todas las municipalidades porque lo mío es un estudio de caso en concreto. Y luego que tengo ese alcance, vengo a mi población. Declaro quién va a ser mi población, estará constituida por, aún no pongo números, fíjense, solamente digo, estará constituida por funcionarios pertenecientes a las dependencias municipales que participan directa o indirectamente. Digo, ¿quién se considerarán funcionarios vinculados a qué áreas son las que me interesan? Y luego hago los criterios de inclusión. La población incluirá personas. ¿A quiénes va a incluir?
para ver qué tipo de personas son las idóneas. Y el tamaño aproximado, fíjense, lo digo, será determinado mediante el organigrama, porque aún yo no lo sé. En el anteproyecto yo aún no he ido todavía. Yo tengo una tentativa, pero yo aún no lo determino. Y aquí vengo con mis documentos. El análisis documental, ¿a qué documentos voy a ir? Los declaro. Y fíjense que para los documentos digo, mis unidades de análisis están constituidas y me sustento ¿quién? En mis autores metodológicos. Y luego vengo a la muestra y al muestreo, que son dos cosas distintas. Digo mi muestra de funcionarios y vean lo que les estoy diciendo aquí la primera. Yo voy a entrevistar a funcionarios del área administrativa, a funcionarios de atención ciudadana, a funcionarios que se encargan de transparencia institucional, de asesoría jurídica, de tecnología e informática y de dirección institucional. Como yo no voy a utilizar sus nombres, a los funcionarios del área administrativa les voy a poner el código funcionario 01. A los de atención a ciudadanas funciona F02. A los de transparencia F03. Y yo codifico. Mi muestra inicial va a estar integrada por 6 funcionarios. Yo nada más voy a entrevistar a 6 funcionarios. Al funcionario al área administrativa, si bien me va a dar su nombre, yo le voy a llamar F01. Y lo digo en mi anteproyecto porque en mi tesis yo nunca voy a poner su nombre, solamente voy a poner el código que le asigné a mi entrevistado. ¿Por qué? Para cumplir con la ética en la información y en el manejo de la información. Entonces ahí lo declaro. Y luego digo mis criterios de selección y mírenlos acá. Los participantes serán seleccionados a través de los siguientes criterios: que sean funcionarios que desempeñen funciones dentro de la municipalidad estudiada, que posean experiencia relacionada con... Es decir, ustedes tienen que señalar los criterios de inclusión por lo que van a tener en cuenta para acceder a ese tipo de entrevistado. Y también los criterios de exclusión. Yo nada más puse ahora mis criterios de inclusión, pero no puse criterios de exclusión, pero los pongo. Yo también declaro que la selección de mis entrevistados será intencional. ¿Qué significa esto? Que va a ser atendiendo a mi interés como investigadora. Puede que en el área de atención administrativa haya 5 funcionarios, pero a mí nada más me interesa entrevistar a Diana, o nada más me interesa entrevistar a Cintia, o a Melchor. A mí no me interesa entrevistar a Diana, a Cintia, a Melchor, porque mi selección fue intencional. Entonces yo no tengo por qué justificarlo porque ya lo dije en mi anteproyecto. Luego del muestreo y la muestra viene la técnica de instrumento de recolección de datos, que tiene que ir de la mano con quién, con la operacionalización de las categorías que hice al final de mi marco teórico. Si yo dije en mi operacionalización de categorías que voy a hacer entrevistas, análisis documental y observación, la declaro y ¿qué hago? Explico con los autores metodológicos en qué consiste la entrevista, la observación y el análisis documental. Ahí yo lo expliqué con los autores metodológicos, con todo eso. Incluso digo algunas preguntas que voy a utilizar para mi entrevista. Las puedo declarar ya ahí sin ningún tipo de problema. Hago el análisis documental, qué documentos voy a analizar. Y me planteé en mi caso la matriz que voy a tener en cuenta para el análisis documental. ¿Qué significa esto? ¿Qué voy a ir a buscar a los documentos a los que voy a tener acceso? Voy a hacer una ficha de observación donde tenga la identificación, la finalidad, el procedimiento, los responsables, los plazos, y yo lo declaro en mi anteproyecto. Y con la observación participante digo lo mismo, digo los aspectos que voy a estar analizando en mi investigación. Y luego de la declaración de las técnicas y los instrumentos, viene la validación de los instrumentos. ¿Qué significa validar el instrumento? Aquí solamente en el anteproyecto yo digo cómo voy a validar mi instrumento. En mi caso yo digo que voy a ser sometida a revisión de expertos, juicio por expertos. Y los especialistas van a revisar claridad, pertinencia, correspondencia con los objetivos, relación con las categorías en mi investigación. Eso es lo que yo digo. Y por último, mis consideraciones éticas junto con los procedimientos de aplicación. Y ojo con los procedimientos de aplicación. En los procedimientos de aplicación, yo tengo que explicar cómo yo pienso llevar a cabo la aplicación de cada instrumento. Fíjense, digo, inicialmente se solicitará autorización a las autoridades institucionales para desarrollar la investigación, acceder a los documentos y contactar a los participantes. Posteriormente se seleccionarán los funcionarios según los criterios establecidos.
Cada participante recibirá información sobre el propósito, digo. Antes de realizar las entrevistas se solicitará el consentimiento informado. Las entrevistas serán aplicadas individualmente y tendrán una duración de entre 30 a 60 minutos. Yo lo que declaro, cómo van a ser, fíjate, establezco, las entrevistas serán transcritas y anonimizadas mediante los nombres de los sujetos serán tales. Los documentos serán organizados de la siguiente manera. Las evidencias serán registradas mediante notas de campo. En el procedimiento yo tengo que declarar todo lo que yo voy a hacer para recopilar la información. Y luego también de mi procedimiento declaro cómo voy a interpretar los resultados. A través de codificaciones, no será definido, fíjate, y digo, mi investigación no será definida como un diseño de teoría fundamentada, debido a que el propósito inicial es comprender un caso institucional y no generar una teoría sustantiva. Para que nadie, y lo hago, ¿y por qué hago esto en mi anteproyecto? Para que el día de mañana en la mesa de defensa no me diga, bueno, pero encontraste todas estas dificultades, pero no planteaste una propuesta de mejora o una teoría. Ese no era el objetivo de mi tesis. El objetivo de mi tesis era describir el fenómeno y hacer una interpretación de ese fenómeno, pero no hacer una propuesta de mejora en base a una creación de una teoría. Y por eso es la importancia de que ustedes declaren bien el diseño que van a asumir en relación con su enfoque cuantitativo. Una vez que yo tengo esto, eso es en el anteproyecto. Vamos a dejarlo ahí. En el anteproyecto, vuelvo y repito, ¿qué es lo que hacemos? Enunciamos en tiempo futuro lo que vamos a hacer, el cómo vamos a recopilar los datos, qué tipo de datos vamos a recopilar. Ahora, esto que les voy a mostrar aquí es, ya tenemos hecho nuestra tesis, ya terminamos nuestra tesis, y todo esto que está aquí arriba, ¿qué hacemos? Estos verbos que estaban en futuro, los cambian y lo ponen en pasado. Esto es metodología. La metodología que ustedes declararon en su anteproyecto, lo que van a hacer cuando vayan a hacer su borrador final de tesis es cambiar los tiempos verbales. Si ustedes tenían los resultados serán interpretados, los resultados fueron interpretados. El enfoque asumido fue, el diseño escogido es tal. Es decir, ya no hablan en futuro, sino que convierten los verbos en tiempo pasado porque ya la tesis fue hecha. Una vez que yo tenga eso hecho, vengo a mi marco analítico. Les había dicho que en el anteproyecto nosotros no desarrollamos marco analítico. ¿Por qué? Porque nosotros aún no aplicamos los instrumentos. Sino que es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es solamente enunciar. Ya dice mi anteproyecto, me lo aprobaron. Ya validé mis instrumentos, recolecté los datos, ya tengo mi marco teórico hecho, voy a hacer el marco analítico de mi tesis. Y les puse aquí en amarillo, esto es un ejemplo solamente con fines académicos, los participantes, los documentos, todo lo que les voy a mostrar aquí es solamente simulado, no son datos reales, ¿está bien? En una investigación real esto hay que sustituirlo. Entonces, vamos a empezar por mi marco analítico. Fíjense, tengo mi tema de investigación, que se los estoy poniendo por una cuestión de coherencia para que entiendan de dónde salió todo esto. Mi tema era implementación de la política de acceso a la información pública en una municipalidad de Paraguay. Mi pregunta era, ¿cómo interpretan y aplican los funcionarios municipales los procedimientos de acceso a la información pública? Y me planteó un objetivo general, analizar las prácticas, las capacidades, los criterios con respecto a ello. Bien, voy a borrar esto, porque esto no me interesa aquí ahora. Mi marco teórico debe comenzar con una introducción. Eso que nosotros vemos que ustedes ponen, marco teórico y directo, presentación de resultados, vuelvo de nuevo a la coherencia y la importancia de que haya un link, de que haya un salto que nos permita entender que esto que está aquí viene de lo anterior. Por lo tanto, explico, el análisis comenzó con la preparación, organización y revisión de corpus cualitativo, la información fue obtenida, explico de dónde salió todo esto que voy a analizar aquí. Lo explico y digo, por ejemplo, las entrevistas fueron grabadas con autorización, transcritas de forma íntegra y sometidas a un proceso de anonimato. Los nombres, cargos específicos y demás referencias que pudieran permitir la identificación de los participantes fueron sustituidos por códigos alfanuméricos. Yo siempre aconsejo, aunque el entrevistado me dé el permiso para poner su nombre, yo aconsejo que ustedes utilicen códigos para sus entrevistados, por una cuestión de ética y de salvaguardar también la integridad de los mecanismos, porque a veces la persona tiene la confianza con usted de hablarle con tremenda claridad y uno nunca sabe el destino final.
Lo hacemos por transparencia, lo hacemos porque estamos investigando, lo hacemos porque queremos mejorar el estado del arte, queremos mejorar la situación, porque queremos darle una respuesta al problema, pero también tenemos que salvaguardar la integridad de los sujetos que nos brindan el acceso a esa información. Entonces, por ejemplo, en la entrevista original, el sujeto me dice, mi nombre es Carlos Gómez y trabajo como encargado de transparencia desde hace 4 años. En mi tesis yo no lo pongo de esa manera. En mi tesis yo pongo, trabajo como encargado de transparencia desde hace 4 años. Y le pongo el código a qué participante me lo dijo. Por ejemplo, empiezo entonces, voy a borrar aquí esto porque esto era para explicarles aquí a ustedes. Luego de esa explicación pongo, los participantes fueron identificados mediante los siguientes códigos. Y hago mi tabla de código. F01 para el funcionario, la que les mostré ahorita que estaba en mi anteproyecto, la traje a mi marco analítico. Aquí está. Luego vengo y digo, para el análisis de los documentos estuvo integrado por 4 documentos. El documento 1 era reglamento, el 2 manual, el 3 registro y el 4 informe. A cada documento le doy un código también. También lo hago porque escribir constantemente reglamento interno, acceso a la información, no, ya yo lo codifico. Entonces, el que lea en la tesis a partir de aquí sabe que si es D01 se refiere al reglamento interno. Si es D02, manual de procedimiento. En el enfoque cualitativo nosotros utilizamos muchísimo la codificación y por lo tanto hago lo mismo con la observación. Como yo en la institución yo me senté a observar y hice 2 registros de observación, uno de recepción y registro de solicitud y otro de los procesos de derivación y seguimiento, yo codifico también mis 2 matrices observacionales. Eso lo declaro al inicio de mi marco analítico. Todo lo que yo recolecté lo codifico. Y vengo entonces, digo aquí, el análisis fue desarrollado mediante un procedimiento progresivo de lectura, identificación de unidades de significado, codificación, explico qué es lo que hice. Y vengo a mi codificación inicial. ¿Y qué es lo que digo? La codificación, y les estoy demostrando esto en el enfoque cualitativo porque el mayor o los mayores errores que a veces encontramos es que nada de esto lo encontramos en las tesis. El estudiante va directo a decirme que lo que vamos a ver posteriormente, pero esto no lo encontramos. Y esos son errores metodológicos, porque si usted declara que su enfoque es cualitativo o su enfoque es mixto, dentro del análisis de los datos cualitativos dentro del enfoque mixto o en el análisis cualitativo de su enfoque cualitativo puro, tiene que aparecer como usted codificó. Por lo tanto, la codificación consistió en identificar, y aquí viene, fragmentos relevantes y asignar expresiones breves que representaran su significado inicial. ¿Qué digo? Vengo en mi marco. Aquí lo único que estoy haciendo, fíjense, es presentar mis resultados. Mabel, te voy a tomar de ejemplo. Vamos a suponer que mi entrevistada número 3, Mabel, ¿me das permiso? Sí, bien, perfecto. Mi Sí, sí, no hay representada, problema. mi entrevistada número 3 es Mabel. Y yo en vez de poner el nombre de Mabel Manel Samaniego, yo pongo F03, funcionaria 03. Y yo tomo un fragmento del participante 03, de la entrevista que le hice a Mabel, y Mabel me respondió. En algunas ocasiones hemos recibido solicitudes que deben pasar por varias dependencias. El problema es que no existe un plazo interno para que cada departamento entregue la información. Por eso algunas respuestas se retrasan. Esa fue la respuesta de Mabel. Yo la transcribo, fíjense, pero pongo así fragmento del participante y el código que le di al participante. Y luego, ¿qué hago? Codifico la respuesta de Mabel, porque con eso es con lo que yo voy a trabajar. Mabel me dijo, del fragmento que extraje de la respuesta de Mabel, deben pasar por varias dependencias, no existe plazo interno, las respuestas se retrasan. ¿Con qué hago con el código? Miren, con las dimensiones que hice en mi operacionalización de categorías al final de mi marco teórico. Dependencia interdepartamental, ausencia de procedimientos internos y demora institucional. Mabel no me dijo estas 3 palabras, pero estos fueron los códigos con los que yo sé que yo quiero trabajar. Entonces, cuando Mabel me dice que deben pasar por varias instancias, ¿eso guarda relación con qué código mío? Con la dependencia interdepartamental que existe entre las diferentes instancias. Mabel me dijo que no existe un plazo interno, significa que tiene que ver con mi código de ausencia de procedimientos internos. Mabel me dijo en su respuesta, las respuestas se retrasan, va con mi código de demora institucional. Entonces, yo codifico la respuesta de Mabel. Vamos a suponer, Diana, te voy a tomar a ti de ejemplo y Melchor, porque fueron los nombres que se me quedaron del principio de eso, como estoy compartiendo, no los veo a ustedes. Entonces, vamos a suponer que a Diana la entrevisté y Diana me dijo, tenemos una plataforma digital, pero no todos los funcionarios saben utilizarla.
Algunas solicitudes se imprimen y se envían físicamente porque ciertas oficinas todavía trabajan principalmente con documentos en papel. Tomo los fragmentos de lo que me dijo Diana, que es mi entrevistada 5, que no utilizo nunca su nombre, y lo codifico. Falta de capacitación tecnológica, persistencia de procedimientos manuales y baja digitalización. Esos códigos los crean ustedes. Esos códigos son ustedes los que los crean. El código puede ser una frase o puede ser una única palabra. Por eso es la importancia de que ustedes generen preguntas en sus instrumentos, en sus entrevistas que guarden relación con los objetivos que se plantearon. Porque si sus preguntas no van de la mano con esos objetivos y sus objetivos no fueron operacionalizados al final de su marco teórico, ustedes van a tener respuestas que van a codificar, pero que no guarden relación con ninguna de esas cosas. El interés. Yo me planteo mi objetivo específico lo convierto en un código o una categoría, esa categoría la operacionalizo y de esa operacionalización saco las preguntas. Si ustedes construyen preguntas para sus entrevistas que no guarden relación ni con sus objetivos ni con su operacionalización, ustedes van a tener respuestas válidas, sí, pero no son respuestas que van a responderles a su tesis. Y les va a resultar complicado crear los códigos. Entonces, hago lo mismo con mis siguientes participantes. Fíjense, lo codifico su respuesta. Pongo primero el fragmento que yo extraje y la codificación. Cuando todo eso hasta ahí, ¿qué cosa es? Todo eso se llama presentación de resultados. Yo aún no estoy analizando nada. Yo ahí simplemente lo que estoy haciendo es presentando los resultados que me dieron las entrevistas y codificando. Ahora, ¿qué es lo que vengo? Con esos códigos que yo armé, creo mis categorías. Y mírenlo acá. Esta es la lista de categorías resultantes. Mi código fue, miren los códigos, dependencia interdepartamental, ausencias, demoras, seguimiento, todo lo que yo codifiqué. Y yo le voy a dar a cada uno de esos subcategorías o categorías. Eso depende ya de ustedes. Fíjense, dependencia interdepartamental, la subcategoría va a ser coordinación entre dependencias. Y la categoría va a ser gestión institucional. Diana, te escucho. Buenas tardes, profe. Tengo una Buenas, consulta. dime. Para demostrar mis resultados, ¿debo basarme en una referencia bibliográfica metodológica? Me metí ahí, para presentar tus resultados en tu marco analítico. Sí, tengo que basarme en algo bibliográfico. ¿Cómo que basarte en algo bibliográfico? ¿A qué te refieres? ¿A que si tienes que usar autores metodológicos en tu marco analítico? Sí, En tu marco metodológico, sí. En tu marco analítico no hace falta necesariamente porque ya tú los declaraste en tu metodología. Si tú consideras que para ti van a ser útiles, los puedes utilizar sin problema. Pero lo importante es que estén en tu metodología. gracias. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que Diana creó todos estos códigos de las respuestas que le dieron todos sus entrevistados. Voy a tomarte como ejemplo Diana. Y Diana tenía las categorías que eran las dimensiones de su operacionalización, que eran estas. Era gestión institucional, capacidades institucionales, interpretación normativa, y acceso ciudadano. Esas eran las 4 dimensiones que Diana tenía. La respuesta de los entrevistados a Diana no le hablaron de estas cosas, pero Diana puede saber que el código dependencia interdepartamental pertenece a la categoría gestión institucional. Que ausencia de procedimientos pertenece a gestión institucional. Que ausencia de seguimiento pertenece igual a gestión institucional. Ahora, que falta de capacitación, persistencia de procedimientos manuales, baja digitalización, le pertenece a capacidades institucionales. Mientras que ambigüedad normativa, es decir, tienen que ver la categoría, es esa categoría que tiene la operacionalización de variables que ustedes tienen al final de su marco de su marco teórico. De ese proceso surgieron 4 categorías, mírenla ahí. Gestión institucional, capacidades institucionales, interpretación normativa del acceso ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que viene? El análisis cualitativo de esas cosas. Es donde nos complicamos ahí un poquito. Para fortalecer esos datos, ¿qué busco? Enraizamiento y densidad. El enraizamiento, como les había dicho, representa la cantidad de citas o fragmentos de las respuestas que me dieron mis entrevistados, los documentos que yo analicé que están vinculados con un código. Y la densidad es la relación directa que ese código tiene con otros códigos. Vamos a mostrárselo para que vean. Si vamos a suponer que el código o la cita tiene más de 7 entrevistados, me hablaron sobre ello.
yo considero que tiene un enraizamiento alto. Estos criterios son únicamente organizativos y los crean ustedes. Yo me establecí un criterio máximo de 7 porque tenía 8 entrevistados y entendía que si mis 8 entrevistados, 7 me hablaron de ellos, el enraizamiento es alto. La densidad, si tengo relaciones más de 6 o más relaciones, es una densidad alta. Me establecí, mírenlo acá. En gestión institucional, en materia de dependencia interdepartamental, Mabel, Cintia y Melchor, los tres me dijeron en la respuesta, junto con Diana, de que antes de enviar cualquier cosa siempre hay que enviarlo al departamento anterior, de que no se puede enviar un informe si no pasa por los departamentos pertinentes. Por lo tanto, de algún modo, los cuatro me respondieron de que hay dependencia interdepartamental. Vamos a suponer que 4 es 8. Vamos a llevarlo este ejemplo. Si yo tengo que 8 de mis 8 entrevistados me hablaron de que sí existe dependencia interdepartamental, significa enraizamiento, es decir, que en 8 de las 8 respuestas yo encontré que había respuestas relacionadas con esto. Ahora, de esas 8 respuestas, solamente 5 de mis entrevistados me dijeron que la dependencia interdepartamental, perdón, se relaciona con otros conceptos. Entonces, esa es la densidad. Lo que quiero que entiendan es que si en el enfoque cuantitativo nosotros hablamos de frecuencia, hablamos de porcentaje, de mediana, de media, de moda, nosotros hablamos de coeficiente de correlación de chi cuadrado, en materia cualitativa no hablamos de nada de eso. En materia cualitativa hablamos de enraizamiento y densidad. Hablándolo en castellano bien claro, el enraizamiento es cuántas veces un concepto o una categoría fue utilizada en las respuestas por mis entrevistados o en los documentos que analicé. Y la densidad son las relaciones que ese concepto tuvo con otra de las categorías que yo estoy trabajando. A eso se refiere. Eso es algo que pueden hacer manualmente, pero vamos a ver en el segundo semestre, en agosto, vamos a empezar una suerte de capacitaciones de que tenemos diferentes herramientas tecnológicas como Atlas TI, En Vivo y otras herramientas que vamos a hacer talleres para ellos que nos permiten hacer esto. Nosotros le cargamos todas nuestras entrevistas y él automáticamente nos hace esto y nos ahorra el trabajo manual. Entonces vamos a tener talleres sobre esto para que ustedes también aprendan a trabajar con ellos, con sus versiones gratuitas, no versiones libres de pago, para que puedan también hacer análisis cualitativo. Pero esto es importante que esté. Esto es una deficiencia que nosotros estamos encontrando desde el área de investigación, que no todas las tesis que hablan que su enfoque es cualitativo los tienen. El estudiante piensa que el enfoque cualitativo es solamente decir lo que encontraron en la resolución, en las entrevistas, y no tiene esto, no tiene la categorización con el código, el enraizamiento y la densidad. ¿Por qué esto es importante? Porque esta matriz que nosotros creamos es lo que nos permite diferenciar las propiedades, las diferencias, y es ahí donde comienza el análisis de resultados de ustedes. Fíjense, y ahí es donde viene. La categoría gestión institucional presentó un enraizamiento acumulado. Este es el análisis. La categoría institucional presentó un enraizamiento acumulado elevado, ya que estuvo conformado por códigos relacionados como coordinación, organización interna, seguimiento y respuesta. Entonces, ahí establezco. El enraizamiento me dio que 24, dentro de las respuestas de mis 4 entrevistados, 24 veces ellos hablaron de gestión institucional. Ahora, de esas 24 veces que hablaron, hay 8, se relaciona con otros 8 conceptos. Y eso lo justifico con qué. Ahí viene Diana lo que me preguntabas. Lo justifico con los participantes y aquí si tú quieres, Diana, puedes insertar autores metodológicos. Y aquí sí o sí tienen que insertar qué cosa. La teoría que ustedes utilizaron en el marco teórico. Es decir, presento el enraizamiento, la densidad y lo contrasto con mis respuestas de mis entrevistados, con el análisis documental que hice y por otro lado, ¿con quién? Con la teoría, lo cual, vamos a suponer, voy a tomar el ejemplo completo. Demuestro que gestión institucional tiene un alto enraizamiento. Ellos se contactan o se demuestran que el participante 3 y el 1 y copio lo que me dijeron los participantes. Además, mi manual de procedimientos, que era mi documento D02, mostró de que existen disposiciones generales para recepcionar y derivar solicitudes. Sin embargo, no había determinación de los plazos internos, mientras que el registro institucional evidenció solicitudes respondidas con posterioridad al plazo establecido. Durante la observación no se identificó una herramienta única, explico todo eso. ¿Y con qué cierro? Y lo hice así porque quiero mostrarle que esta es la otra cuestión que yo no encuentro.
Bien. Cuando yo termino de analizar eso, yo tengo que crear ¿qué cosa? Tengo que crear mi mapa conceptual de ese código o esa categoría. ¿Cómo lo hago? Lo pueden hacer manual, lo pueden hacer con las diferentes herramientas que hace. Yo voy a utilizar ahora mismo la propia herramienta que tiene Word de los Smart Art y lo voy a cargar aquí. Ahí está. ¿Se ve el mapa conceptual? Sí se ve. Bien. Yo expliqué todo esto. Todo esto cierra. Vieron que en el enfoque cuantitativo que tenemos gráficos, ¿verdad? Tenemos gráficos, tenemos tabla. En el enfoque cualitativo tenemos ilustraciones. Nosotros creamos nuestros mapas conceptuales. Mírenlo acá. Me está diciendo que de todo lo que yo analicé, la dependencia interdepartamental se relaciona o se expresa en que, voy a agregarle aquí uno, a cambiarlo ahí. Ahí está. Y vamos a cambiarle el diseño. A ver si me deja cambiarlo. Mm, No me está dejando cambiarlo y ahora pues estoy compartiendo pantalla. Bueno, puedo utilizar otro tipo de gráfico. Ya dependerá de ustedes cómo quieren cambiarlo, cómo quieren usar los gráficos, si quieren usarlo así, si quieren usarlo de otra manera. Se voy a dejar de compartir a ver si me deja un momentico cambiarlo. Ahí está, ahora sí. Comparto nuevamente. ¿Se ve? Sí se ve. Bien, aquí está. De todo lo que expliqué, creé qué cosa, mi primera red semántica con respecto a la gestión institucional. La gestión institucional se manifiesta en que existe una dependencia interdepartamental que se relaciona con dificultades de coordinación, demora institucional, ausencia de seguimiento centralizado, ausencia de procedimientos internos y ausencia de plazos internos. Esto es lo que me va a servir a mí para el día de mañana cuando ustedes tienen que armar su PowerPoint. En vez de tener esa cantidad de palabras que nosotros les señalamos a ustedes, que los PowerPoint no tienen que tener demasiadas explicaciones, sino muy pocas explicaciones, mírenlo ahí. Esta es la imagen que ustedes copian y pegan en su PowerPoint para poder explicar su resultado. La red que ustedes crean. Esto lo podemos hacer manual, como yo les estoy mostrando hoy, pero como les digo, vamos a tener talleres posteriores donde vamos a utilizar herramientas que no. Es decir, nos simplifican el trámite de hacerlo manual, es decir, hace 15, 20 años atrás yo lo hacía manual, ya hoy simplemente le cargo a Atlas TI o le cargo cualquier otra herramienta, muchísimas cosas, y lo que yo hago entonces es organizar el orden en que quiero que se presenten los resultados. Y eso, ahí es donde viene, ¿qué cosa? El memo analítico, que es algo que nos está faltando en nuestras tesis de ciencia jurídica. El memo analítico es donde yo analizo esa categoría, declaro, es como la explicación de mi red semántica. Fíjense, las demoras identificadas no parecen originarse exclusivamente en la falta de voluntad de los funcionarios, sino que existe, y aquí empiezo, aquí yo nada más enuncié, fíjense, aquí es donde voy a redactar. Voy a borrar esto aquí de memo analítico, porque aquí de la red se desprende que las demoras identificadas no parecen originarse exclusivamente en la falta de voluntad de los funcionarios, sino que ello radica en que las solicitudes deben circular entre diferentes dependencias y no existen plazos internos claramente establecidos para la entrega de la información. Además,
La ausencia de un sistema integrado de seguimiento dificulta determinar la etapa en la que se encuentra cada solicitud, por lo cual, y aquí voy, por lo cual la demora podría constituir una consecuencia de la fragmentación administrativa y de la insuficiente delimitación de responsabilidades. Por lo tanto, aquí viene la interpretación de mi red y voy a eliminar la interpretación. El elevado enraizamiento de la demora institucional mostró que el fenómeno fue recurrente en distintas fuentes. Y fíjense, la elevada densidad de los códigos, ausencia de seguimiento, aquí está, y demora institucional, mírenlo aquí, de estos dos, evidenció que ambos conceptos se encontraban relacionados con diferentes dimensiones del proceso. La red permite identificar la siguiente secuencia. Y aquí creo mi otro cuadro que se me genera. Mírenlo aquí, lo voy a cortar y voy a crear. Y miren ahí. Y estos son los mapas conceptuales que ustedes presentan en sus PowerPoint. Y dentro de un enfoque cualitativo nosotros no tenemos gráficos. Vuelvo y repito, lo que tenemos son ilustraciones. Y lo que hago son estas ilustraciones. Le pueden llamar ilustración o figura, ya dependerá de ustedes y de su tutor o tutora, el nombre que le vayan a poner. Y ponemos acá, secuencia. Y ahí está. Esto es lo que hacemos en el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo analizamos y hacemos lo mismo por cada categoría que surgió. Fíjense ahí, hago lo mismo, creo mi tabla con todas las cuestiones. Acá. Creo la tabla. APA séptima edición. 0 tablas con todas las líneas. Con APA séptima edición, nuestras tablas solamente tienen, voy a mostrar acá. Bien. Voy a mostrarla aquí arriba para que vean, pues no me está dejando aquí con este compartiendo. Con APA séptima edición, mírenlo aquí. Nuestras tablas solamente tienen líneas horizontales, no tienen líneas verticales. Es algo que cambió entre APA sexta edición y APA séptima edición. Es importante que tengan en cuenta eso, es una cuestión formal. Y bueno, el enfoque cualitativo implica esto. Nosotros hacemos el análisis, presentamos las categorías, creamos la red y hacemos eso porque una vez que analizamos así los datos, fíjense, acá yo les mostré, yo les hice un ejemplo así que tuviera todo, fíjense, yo me creé esto así manual y ahora se los estoy mostrando cómo crear el detalle. Una vez que tengo todo esto hecho, ¿qué significa eso? Mírenlo aquí. Viene algo que es el enfoque cualitativo, que es el análisis de las coocurrencias. Las coocurrencias no es más que identificar cuántos de los códigos que ahí arriba analizamos se aplicaron simultáneamente en los mismos fragmentos. Porque vamos a suponer que Diana, Mabel, Cinti, Melchor, en sus respuestas me unificaron varios códigos. Por lo tanto, son coocurrencias, es decir, son cosas que coexistieron en el mismo momento. Esas las establezco, hago lo mismo que hice con los códigos y creo una red integrada que digo, por ejemplo, existe una brecha entre formalización normativa y capacidad institucional. Si bien existe la normativa, todas las respuestas me demostraron
que la aplicación de la misma tiene que ver con la capacidad institucional. Entonces, aquí me dio el enraizamiento y la densidad porque 12 veces se manifestó ese concepto y lo relacionaron con 12 categorías. Entonces, ahí yo creo mi red, fíjense, aquí la tengo ya manual, solamente con viñeta, y la creo como un mapa conceptual. Cierro todo eso y entonces cierro mi marco analítico en mi tesis con algo que se llama discusión integral de los resultados. En esta discusión integral de los resultados, ¿qué tengo que hacer? Tomar cada uno de mis objetivos específicos y por cada uno de mis objetivos específicos demostrar cómo se cumplieron ellos los resultados que alcancé anteriormente. Y ahí hago el análisis integral de todos mis resultados y hago la respuesta a mis preguntas de investigación. Yo hago todo eso, fíjense, el hallazgo central y cierro. Ahí está. Fíjense, empecé. Los resultados permitieron interpretar que la política municipal... Este es el pollo del arroz con pollo, y me excusan la frase, pero esta es la parte. El marco analítico es lo más importante de la tesis de ustedes, porque este es el aporte de ustedes como investigadores. Este es el salto que ustedes están haciendo con respecto a la teoría existente. Y aquí, Diana, en tu pregunta, incluso puedes, aquí sí o sí obligatoriamente, tienes que vincular tus resultados con tu teoría. Y aquí puedes unificarlos con los autores metodológicos que empleaste también, para darle mayor robustez si tú quieres. No es obligatorio, pero lo puedes hacer. Lo que sí es obligatorio en la discusión integral de los resultados es que cada resultado se analiza en función de cada objetivo específico y de nuestra pregunta general. Si nos planteamos una hipótesis, que no es necesaria en enfoques cualitativos, pero si lo plantearon, también lo analizan. Y fíjense, aquí es donde encuentran todos los análisis, dicen todo lo que encontraron y hacen la respuesta a su pregunta. La pregunta planteada fue: ¿cómo interpretan y aplican los funcionarios los resultados? Aún no están planteando conclusiones, sino que dicen lo que les permitió los resultados. La red que creó, el hallazgo central y ya, luego de ello que viene, conclusiones y recomendaciones. Y eso es en lo que consiste el enfoque cualitativo. Los enfoques cualitativos no llevan gráficos, repito, no llevan gráficos de barra, gráficos de pastel, no llevan análisis estadístico, pero sí tenemos redes, tenemos mapas conceptuales y tenemos códigos. Y también analizamos enraizamiento y densidad. Repito, el enraizamiento, la cantidad de veces que un concepto o categoría fue manifestado por nuestros entrevistados o en los documentos que analizamos o en lo que observamos, y la densidad, la relación que tuvo con otras de nuestras categorías. Hasta aquí. Pregunto, ¿qué les pareció? Voy leyendo lo que han escrito acá en el chat. Mabel, ¿se activó? ¿No? Ok. Buenas noches. Norma Japa, séptima edición. Ya no necesita. Sí, así mismo, Melchor. Norma Japa, séptima edición justificado a la izquierda, porque lo que ustedes entregan es un manuscrito. Ustedes entregan un manuscrito a la universidad en formato virtual. Ustedes no tienen que imprimir aún para el acto de la defensa. Ustedes imprimen su libro final de tesis luego que defiendan la tesis. Luego de que ustedes defiendan su tesis y obtengan su acta de defensa, ustedes tienen 30 días para presentar el libro final, que es ahí donde sí justifican todo. Pero mientras están entregando anteproyecto y tesis en formato digital a la universidad, se entrega justificado a la izquierda y sin estar justificado centrado. ¿Está bien? ¿Alguna duda, inquietud, consulta? ¿Comprenden ahora la diferencia entre enfoques cualitativos y enfoques cuantitativos? Bueno, yo asumo como en derecho administrativo que el silencio es positivo. Yo. La diferencia, sí, ahora tenemos que practicar con la parte del cualitativo, toda la parte de las categorías, subcategorías, toda esta parte de segmento, densidad, todo por eso para mí es nuevo, por ejemplo. Con lo que hice mi tesis hace 12 años atrás, no, hice cualitativo, pero no de esta forma. Ok, entonces, el enraizamiento y la densidad es lo mismo que decir cuántas veces nosotros utilizamos un concepto o se vio. Lo que ahora lo ponemos y está, es importante que ustedes lo tengan, sobre todo porque vamos más allá de la coherencia, es la calidad de los trabajos que ustedes presentan. A veces tienen unos resultados muy buenos, pero los resultados no van de la mano con todo el trabajo que ustedes hicieron. Y sobre todo porque a veces una de las deficiencias mayores que estamos encontrando es que ustedes nos declaran de que hicieron observación, entrevista y análisis documental, y luego en la tesis
y en la exposición de la tesis ustedes solamente presentan los resultados de las entrevistas. No hacen la integración de resultados con los documentos que analizaron ni con la observación que tuvieron en cuenta. O sea, y hay una deficiencia metodológica. Y lo que estamos tratando con estos talleres es de salvar eso para que ustedes lleguen en mejores condiciones. Entonces, nada, yo agradecerles por la presencia. Sé que es jornada de trabajo, que es horario un poco extendido ya al final de semana, pero vale la pena. La semana que viene vamos a tener enfoque mixto, diseño de enfoque mixto, y como les decía, les va a estar llegando un calendario de capacitaciones que vamos a tener desde el área de Ciencias Jurídicas y Gobierno, que comenzamos en la semana del 3 de agosto. Van a ser uno por semana. Vamos a tener un completo de capacitaciones desde el punto de vista de investigación, uso de IA para redacción. Vamos a ver los enfoques, las tesis, los criterios que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir de menor a mayor, tanto a trabajar con anteproyecto como con tesis, para que ustedes puedan también ir retroalimentando. Entonces vamos a hacer ejercicios prácticos, cuestiones, ir haciendo estas cosas para que ustedes lleguen en mejores condiciones a sus momentos de tanto elaboración de tesis como la defensa. Ese sería el objetivo. Entonces, bueno, le agradecería a los que están presentes si pueden activar sus cámaras un momento como Mabel para poder sacarles el print de pantalla de nuestra presencia del día de hoy. Gracias, Rosana, gracias, Mechón. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo hoy con la segunda capacitación. Muchísimas gracias y excelente. De muchísima utilidad y muy interesante. Gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, entonces yo le voy a compartir enseguida que se me descargue. Ya yo le compartí el link de la grabación anterior a la coordinadora del área para que les pudiera compartir por las vías de comunicación que tienen ustedes. Una vez que se descargue este, también les comparto el link de esta grabación para que tengan, para que puedan ir sobre ella, analizarlo, esas cuestiones, y así van creando, bueno, su base de datos. Y cualquier duda que puedan tener desde el punto de vista metodológico, no me pueden escribir, ahí les pongo el correo. Por si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir ahí y yo les contesto al correo que les compartí en el chat. Entonces, bueno, que tengan un feliz resto de fin de semana, mejor buenas noches, y nos vemos en la capacitación de la semana que viene. Muchísimas gracias.